revista Seneca edición 57 estamos con un invitado muy especial. Germán Barragán, ¿cómo estás? Muy bien, muy a gusto de estar acá en la que fue mi casa 2 años, hace bastante tiempo. Maravilloso, para nosotros también es un gusto tenerte acá. Bueno, últimamente hemos escuchado en la conversación social y en las dinámicas laborales un tema muy importante y es la inclusión laboral. Desde el área de responsabilidad social de Uniandinos tenemos una fuerte alianza con uno de las fundaciones también muy importantes en este tema, que es Vesvaris, y hemos tenido de cerca grandes casos de éxito o personas que desde su rol de Uniandinos y asociados aportan como voluntarios e impactan la vida de personas en condición de discapacidad. Sin embargo, sabemos que el tema es mucho más macro. Entonces, por eso hoy eres nuestro invitado. Como especialista en el tema, cuéntanos un poco cuál es el panorama actual de Colombia en temas de inclusión laboral. Mira, yo empecé a trabajar inclusión laboral de personas con discapacidad específicamente en el 2007. En esa época arranqué este trabajo porque estaba muy metido en temas de conflicto armado y para esa época teníamos el deshonroso primer lugar en víctimas de mina antipersona y municiones improvisadas explosivas, y el trabajo con víctimas de conflicto y con excombatientes me llevó a trabajar el tema de discapacidad, y uno de los temas que trabajamos con más fuerza fue inclusión laboral, porque desde el ámbito de las organizaciones que trabajan en inclusión social o en superación de pobreza están muy afinados los servicios en relación a atención psicosocial, a bienestar, a subsidios, pero cuando llegan a la inclusión laboral, que es el momento de verdad, suelen tener muchos problemas. Sin embargo, desde esa época hasta hoy, creo que la cosa ha avanzado bastante. Siento yo que se unen varias coyunturas favorables. Primero, las empresas se han metido mucho más en el tema de inclusión. Segundo, los procesos previos a la inclusión laboral de la población en Colombia han avanzado. Si bien estamos lejos del ideal, cada vez hay más gente de nuevas generaciones, de personas con discapacidad que tienen su paso por niveles básicos de educación y que tienen una expectativa de inclusión laboral, de trabajar en el aparato productivo. Hace 2 décadas no había inclusión educativa y desde la misma población no había expectativa de trabajar en las empresas. Y lo tercero es que hoy tenemos mucha más información de buenas prácticas. Ese es como el tercer punto de la buena coyuntura, porque antes era muy ensayo y error, no había muchos expertos o muchas experiencias. Hoy existen entidades especializadas, metodologías, evaluaciones con buenos datos alrededor de qué es efectivo y qué sirve, entonces creo que es un buen momento para profundizar en el tema. Maravilloso que nos cuentes cómo el avance y el proceso que hemos tenido, que nos pone actualmente en un panorama un poco más positivo que el que teníamos hace unos años. Cuéntame desde tu experiencia, ¿cuál fue esa oferta de valor para las empresas para que sintieran esta sensibilización y decir, oiga, yo como empresario, yo como empresa, quiero apostarle a la inclusión laboral? Pues hace años la aproximación era muy desde temas de solidaridad, temas de responsabilidad social. La aproximación de la empresa generalmente venía por el área de responsabilidad social o algún programa que tuvieran alrededor de, y generalmente estaba relacionado con empresas donde algunos de sus funcionarios o propietarios había tenido alguna experiencia cercana alrededor de discapacidad, tenía un hijo con discapacidad o tenía el tema muy presente. Entonces eso era como generalmente pasaba antes, y tú veías las empresas que estaban metidas en el tema y era muy fácil ver que el propietario, el socio, el director tenía un familiar con discapacidad y que eso había sido como el motivante inicial. Hoy día creo que está mucho más alrededor de temas de inclusión y temas de diversidad, y creo que la posibilidad de que las empresas se metieran de lleno en temas de innovación hace unos años los llevó inicialmente a temas de sostenibilidad y últimamente los está llevando a temas de inclusión, y cada vez hay más información de qué significa en términos de productividad y competitividad para las empresas meterse de lleno en el tema de inclusión y de diversidad, y eso le abre la puerta a las personas, creo que en una conversación más sostenible, porque cuando la aproximación es solo desde responsabilidad social, a veces casi que era como un favor, se ponía a las personas en
en ocupaciones que no generaban productividad ni valor para la empresa, y en la medida que las empresas se restringían un poco en términos de ingresos, pues era lo primero que salía. Hoy, por fortuna, se tiene una concepción mucho más de personas que pueden incorporarse en las empresas generando valor a cargos donde van a desempeñarse en actividades que necesita la empresa. Eso hace que tengan mucha más posibilidad no solo de permanecer, sino de desarrollarse dentro de las empresas. Maravilloso. Esto que me cuentas me hace tener dos preguntas. Uno, si bien nos mencionas la evolución en términos empresariales, el corporativo, la empresa, el director, el gerente, ¿cómo sientes desde tu perspectiva que fue el paso para las personas en condición de discapacidad de sacar un poco su lugar hemos tenido un proceso, son personas que muy pocas veces cuentan con un aparato que les soporte su educación, su proyección profesional, su aspiración laboral? Y dos, ¿cómo en este momento están capacitadas las empresas o cómo deberían capacitarse las empresas para salir un poco de este rol netamente de responsabilidad social y un papel solidario a un papel netamente productivo y que aporte realmente tanto a la vida laboral de la persona en condición de discapacidad, pero que también le exija a esa persona una retribución laboral? Lo primero que hay que decir cuando se pone uno desde la orilla a las personas con discapacidad es que la categoría de discapacidad en realidad agrupa situaciones y realidades muy diversas. Es decir, el imaginario desde la simbología de discapacidad que todos tenemos más presente son las personas con discapacidad física o con movilidad reducida. Y por un lado nos imaginamos a la persona en silla de ruedas y por el otro nos imaginamos que lo que toca hacer es instalar una rampa. Pero además de movilidad reducida, que dentro de eso hay distintas condiciones y situaciones, está el tema de inclusión para población con discapacidad cognitiva, que ha funcionado desde hace varios años. Por ejemplo, tú nombrabas a Best Buddies, esa es una de las entidades que más experiencia tiene. Creo que lo que pasó en Europa con el modelo de empleo con apoyo ha favorecido a que las empresas entiendan cómo alistándose termina generando un mucho mejor resultado que simplemente recibiéndolas y esperando a ver qué pasa. Las dificultades y los ajustes razonables que hay que implementar para población sorda o con baja audición, pues necesita de un entendimiento en relación a que no necesitas hacer una rampa para poder hacer inclusión de personas sordas, y en el caso de baja visión también, o personas ciegas. Y últimamente, y sobre todo con el impacto de la pandemia, creo que se ha empezado a hablar mucho más de psicosocial o discapacidad mental para algunos, donde el tema de salud mental en algunos casos es un detonante de personas que tienen una condición de discapacidad psicosocial y que necesitan también de ciertas adecuaciones. Pero como en esa y en todas las otras poblaciones, al final lo que termina haciéndose para adecuar el ambiente y que sea mucho más inclusivo, que no sea discriminador, termina favoreciendo a todos los empleados y no solamente a las personas con discapacidad. Eso en primera instancia. En el caso de las empresas, pues creo que una de las dificultades más grandes, o un paquete de dificultades grandes en un país como Colombia, son las dificultades que tienen las debilidades de área de talento humano para todo el mundo. En un mercado laboral donde más de la mitad de las personas están en informalidad, donde las empresas, recuerdo la última medición del DANE en una pregunta que quitó hace un par de años, pero la última disponible, solo la mitad de las empresas con empleo formal tiene área de talento humano y menos del 10% de las empresas tienen procesos de talento humano por competencias. Entonces, desde la entrada de las condiciones de consecución de empleados, de ingreso, de evaluación de desempeño, desarrollo de plan de carrera, son muy débiles para todo el mundo. Y en la medida que esa debilidad está, pues las probabilidades de que una persona con discapacidad acceda a una vacante, participe del proceso de selección en equidad de condiciones, pueda ser vinculado y se formalice de manera adecuada a su vínculo laboral y pueda desarrollarse con una buena evaluación de desempeño equitativa, un plan de carrera, se reducen muchísimo. No por ser una persona con discapacidad, sino en general porque la población en Colombia tiene dificultades de acceder a empleo formal en buenas condiciones. Entonces, cuando uno se para desde el lado de las empresas, creo que lo primero que hay que hacer es seguir apostando porque se formalice y se tengan mejores relaciones laborales con los empleados.
que la legislación para bien o para mal apunta un poco para eso. Ahora, otra es la conversación alrededor de si el exceso de medidas que no tengan en cuenta la productividad lo que genera al contrario es discriminación o incentivos a mayor informalidad, que eso seguramente es cierto y en algunos casos de discapacidad, por ejemplo, la manera como se ha trabajado el tema de protección laboral reforzada, al contrario lo que genera es desincentivos. Pero desde las empresas también hay mucho por hacer en la medida que se acompañen de entidades que les puedan hacer un buen diagnóstico general, que entiendan el concepto de empleo con apoyo y de ajustes razonables para que sepan que no tienen que transformar la empresa en términos de instalar un ascensor, hacer una obra que les cuesta mucho, sino que hay muchas medidas que tienen que ver con procesos, procedimientos, actitudes, el tema cultura, y que eso va a favorecer la inclusión. Pues creo que en esa medida más empresas van a asumir la tarea bien de prepararse para recibir personas con discapacidad. Maravilloso. La pregunta que te voy a hacer, ya acabas de enunciar una de esas barreras. Actualmente en Colombia, ¿qué barreras primordiales tenemos que tumbar para poder impulsar la inclusión laboral? En Colombia y en todo lado, creo que no es un tema solo de Colombia. De hecho, para algunas cosas creo que Colombia lleva la delantera en la región. Por un lado, el tema de las barreras culturales y la misconcepción o la cantidad de prejuicios que existe alrededor de la población. La mayoría son tema de desconocimiento. A la gente le da temor aproximarse a cosas que no conoce, no sabe cómo manejar. A veces a fuerza de las circunstancias termina teniendo que aprender, pero debería ser un asunto mucho más proactivo de si yo quiero ser una empresa productiva y competitiva, tengo que entre otras cosas contemplar mucho más esquemas de inclusión, y en esa medida para aproximarme al tema de inclusión tengo que entender cómo se manejan cosas que son muy básicas pero a las que nunca se ha aproximado. Entonces, en la medida que las empresas entienden que el tema cultural y de prácticas, así no lo estén haciendo explícito y así no lo quieran, pueden generar espacios que discriminen a las personas, pues va a ser muy difícil que las empresas hagan ese clic inicial. Ahora, a partir de eso, las siguientes barreras tienen que ver, como te digo, con las características del mercado laboral colombiano, que la mayoría es informal y las empresas que son formales tienen debilidades en sus procesos de talento humano. Y en esa medida, desde la descripción del cargo, que no se hace por competencias y no se tiene claro qué tiene que saber y poder hacer una persona en un cargo, pues se genera la menor probabilidad de que personas con discapacidad accedan. La medida que una empresa tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer una persona en cada cargo, pues en esa medida centra su proceso de consecución de nuevos empleados en alguien que lo sepa hacer. En la medida que no lo tenga tan claro, que es lastimosamente la realidad, como que copian y pegan los mismos perfiles de vacantes, vuelven y piden universidad, experiencia laboral para muchos cargos que no se tiene en realidad la necesidad de eso. En eso creo que hay países que nos tienen mucho más, están mucho más adelante que Colombia en entender que no todas las vacantes tienen que ser el copy y pegue de personas con pregrado y experiencia de 2 años. En la medida que eso se empiece a quitar, los procesos de selección van a estar pensados mucho más en buscar una persona que pueda desempeñarse en el cargo, no con qué pergaminos viene. Y eso le va a abrir la puerta a personas con discapacidad que en distintos oficios lo puede hacer. La inclusión de personas con discapacidad no se trata de que las empresas acepten menor productividad y recibir personas por pesar. La inclusión se va a dar cuando las empresas entiendan que muchas veces tienen posiciones que perfectamente pueden ser ocupadas por personas con discapacidad. Recuerdo una persona con sordoceguera, que es tal vez uno de los tipos de discapacidad más complejos en términos de desempeño e interacción. Es una empresa del sector financiero que puso a alguien en negocios internacionales, una persona con discapacidad, y lo hace yo la última vez que supe de él fue hace 2 años y ya lleva 3, 4 años, y lo hace perfectamente. Todo el tiempo está interactuando con personas por teléfono, trabaja con distintos clientes alrededor del mundo y le va perfectamente, y la empresa no tiene que preguntarse de entrada, ¿será que una persona con discapacidad lo puede hacer o no? Hágale una prueba técnica y revise si la persona lo puede hacer. Entonces, el abanico de opciones dentro de una empresa se empieza a ampliar en la medida que se entiende que hay personas con discapacidad preparadas, y las posibilidades de entrar se aumentan en la medida que los procesos de selección se centran en encontrar a alguien que lo pueda hacer. Hace muchos años, me acuerdo, una empresa, o las empresas se encontraban unos comentarios como: puede enviar una persona con discapacidad pero que no parezca que tiene discapacidad,
O puede entrar personas con discapacidad pero que no estén en ningún cargo de relación al cliente porque los sacan corriendo. O podemos recibir personas con discapacidad pues que se enferman mucho. O sea, hay una cantidad de conceptos cerrados alrededor de que en la medida que uno le mete datos, estadísticas, muestra que las personas con discapacidad no tienen ausentismo mayor o que se enferman más, muestra casos donde las empresas perfectamente pueden formalizar un contrato de trabajo y recibirlos, pues las empresas empiezan a ganar. Eso es como una avalancha positiva, empiezan a generar confianza unas entre otras y ver que efectivamente sí se puede. Maravilloso. Ahorita que nombras los datos, actualmente contamos con cifras que respalden, digamos que la inclusión laboral y la promoción de la misma. Sí, existe bastante información ya. Hay mucha información suelta de las distintas entidades públicas que tienen registro administrativo o que en instrumentos como encuestas hacen preguntas relacionadas con discapacidad. Pero hay otros actores, por ejemplo el programa Pacto de Productividad, que yo creo que este año cumple 12 años, que compila información y además hace estudios y notas técnicas alrededor de. Y muchos de los documentos que hace los genera justamente para audiencias dentro de las empresas. Los directivos, los propietarios, los directores o directoras de talento humano, quienes estén en el área jurídica, quienes estén encargados de reclutamiento, quienes van a ser los jefes directos, algunos materiales para compañeros, para quienes van a ser los pares en las empresas. Y son documentos que están justamente especializados en hablar a la empresa en el lenguaje de la empresa, mostrarle que es un tema justamente de productividad y competitividad, además de inclusión, que la inclusión efectivamente termina generando impactos positivos sobre las dos anteriores y que mucho de esto ya está inventado, que tienen es que apalancarse en lo que ya existe. Hay mucha gente bien intencionada que arranca de cero. Es bueno que en vez de buscar en Google, pues se acompañe de una entidad que es especializada, que ya sabe de estos temas, que a lo mejor ha tenido experiencia en empresas del mismo sector, en empresas más o menos del mismo tamaño, en empresas en las mismas ciudades, y eso pues les ahorra una curva de aprendizaje grandísima. Maravilloso. Ahí tocaste mi siguiente pregunta y es, ¿cómo sería el paso a paso de una empresa que en este momento no tenga una política laboral de inclusión y desee iniciar este camino? ¿Cuál sería tu consejo para el empresario? Lo primero es que invitaría a las empresas a que no piensen el tema de inclusión como la coyuntura de un cargo donde quiero recibir a la persona por una vacante que ya tengo abierta, porque una vez la empresa ya tiene la vacante, pues necesita muy rápido resolver que la persona que va a ser contratada entre. No se pongan a correr a propósito de una vacante. Hagan un trabajo de mediano plazo pensando en qué significa ser una empresa inclusiva, que les va a servir para esto, pero también para otras poblaciones, y que en general le va a dar una sofisticación al área de talento humano que va a beneficiar la productividad y la competitividad en general. Entonces, tómese el tiempo para hacerlo. Asuma que tiene que ser un proceso integral. Generalmente en áreas de talento humano, la definición de los cargos, la adecuación de los ambientes laborales, la forma en que se estructuran las vacantes, la manera en que se utiliza canales para publicarlas para que sean de acceso equitativo y no por referidos, pues porque siempre van a llegar los mismos y siempre se van a quedar por fuera los mismos. La manera como se hace el proceso de selección para que esté mucho más amarrado a assessment o a pruebas técnicas y menos a esto que llaman el feeling del entrevistador, que lo que hace es que deja por fuera a estas personas. La manera como se formalizan los vínculos laborales, cómo se hace el proceso de inducción, qué significa poder acompañar adecuadamente los 3 primeros meses para que tengan una curva de aprendizaje, que estén en un nivel de desempeño en los 3 meses como cualquier empleado, y qué significa evaluación de desempeño y plan de carrera. Si eso se ajusta en procesos que ya existan, en nuevos procedimientos o protocolos, en políticas que desde la dirección enmarquen una decisión institucional de trabajar de frente en el tema de inclusión, pues lo que va a pasar es que ya no van a estar en una conversación donde tienen una vacante que de pronto puede recibir una persona con discapacidad, sino que la empresa para todas sus vacantes de acá en adelante va a estar lista para recibir o no personas con discapacidad, pero el primer paso es que no va a discriminar, que los tiene listos para poder recibir personas, que es lo que debería pasar en todo lado. Hace muchos años la inclusión de esta población y de otras se asumía que era como un tema aparte. Entonces tengo el colegio especial para ellos, tengo la fundación especial donde ahí hacen trabajos manuales, como que es un mundo paralelo. Por fortuna hace años el paradigma de inclusión se cambió a son los espacios para todos los ciudadanos, son los espacios para todos, incluyendo el tema de empleo. Entonces las empresas tienen una tarea por todos sus procesos de talento humano con tiempo, adecuarlos para que puedan recibir y no discriminar y no generar ambientes que sean
agresivos o que discriminan a las personas en el día a día, así no sea una política de la empresa, así no se den cuenta, pero a veces ocurre eso. El segundo consejo es que se acompañen de una entidad que sepa esto para, como decía en la anterior pregunta, se ahorren una curva de aprendizaje que tiene que ser mucho más liviana en la medida que se apalanquen en datos y en buenas prácticas. Maravilloso. Esto creo que es una apuesta total al fortalecimiento de la sociedad, al crecimiento del país, a la proyección social que tenemos como sociedad. ¿Cuál sería ese mensaje que le envías? Porque mucha de nuestra comunidad andina es la que ocupa cargos gerenciales, son líderes de startups en este momento, lideran un movimiento de emprendimiento muy fuerte en la región y desde la parte internacional. ¿Cuál sería ese mensaje que le das a la sociedad colombiana en temas de inclusión laboral? Primer mensaje, acompañarse de una entidad que trabaje temas de inclusión desde productividad e innovación les va a permitir darle una mejor versión a sus propias políticas de talento humano. Y eso es un beneficio para la empresa en general. Dense la oportunidad, trabajen con un actor cuya aproximación al tema de inclusión esté muy relacionado con productividad y competitividad, y en esa medida sus procesos de talento humano con esta disculpa van a funcionar de una manera mucho más aceitada, y eso es un beneficio en general. Segundo, en la medida que tengan interacción con actores que estén metidos ya en el mercado nacional en el tema o con actores que fuera del país ya estén metidos en el tema, las políticas de sostenibilidad e inclusión tienen que ser parte de su columna vertebral. No es un asunto opcional. En temas de competitividad va a ser muy difícil que accedan a algunos mercados o que puedan competir contra otros que sí tienen temas de inclusión y sostenibilidad incorporados en su ADN. Lo tercero es que llevamos un par de años y va a pasar con más fuerza en los siguientes como país en medio de una conversación de cuál es el papel de los empresarios en la sociedad. Y mucho de lo que se ha intentado mostrar es tal vez un aporte de los empresarios en términos sociales que no se ha hecho muy visible, pero que ha estado por muchos años, y que cuando se pone en entredicho el papel de los empresarios, pues sí que vale la pena mostrar y profundizar ese impacto social. Entonces, en términos de la foto completa de Colombia, no hay foto completa de Colombia si las empresas no se meten activamente en esto. Y no se están metiendo desde un asunto que esté por fuera de su negocio, es desde su negocio que pueden hacerlo y pueden generar buenos resultados. Maravilloso, Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido de nuevo a esta tu casa. Sabes que las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Muchas gracias. Gracias.